El cumplimiento de las profecías mesiánicas se refiere a la creencia de que el Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías y que Jesús de Nazaret, no porque nació en Nazaret, sino porque después vivió en Nazaret, Jesús de Nazaret cumplió estas profecías. El uso de las profecías mesiánicas por parte de Mateo, que está escrito ahí, es una forma que se establece el cumplimiento de este importante evento en la historia de la humanidad. Arrancando el día, siempre con gratitud. En tu radio amiga, la mañana es actitud. Gracias a cada oyente por su oído y amistad. En este programa vamos a brillar. Mateo capítulo 2, versículo 4, 5 y 6. Ahí quiero compartir con vos esta mañana. Ahí estamos leyendo online. Así buscamos varias traducciones para poder entender un poquito mejor también la Biblia. Hablando, por supuesto, del anuncio del nacimiento de Jesús, el tan esperado anuncio, ¿no? Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, estamos hablando de Herodes, ¿no? ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Esa es una profecía que estaba escrita sobre el nacimiento de Jesús, que iba a nacer en Belén. La Nueva Versión Internacional de la Biblia lo describe así. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Herodes convocó a todos los jefes. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y yendo a la versión más antigua escrita al español, que es la Reina Valera, lo dice de esta manera, un poco más con estilo español. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ese es el texto que quiero compartir con vos, llegando la Navidad, abriendo el camino también, abriendo los corazones para ese día tan lindo, tan esperado que es la Navidad, donde vamos a juntarnos con familiares, no para tomar una cervecita, comer un lechoncito, tomarnos unos vinos y discutir con los parientes, sino para tener en cuenta que no es una fiesta para desordenarnos, sino una fiesta porque ha nacido el Rey. Quiero arrancar por el capítulo, por el versículo 4 del capítulo 2. Vamos capítulo por... Son 3 capítulos que quiero compartir esta mañana con vos. Queremos conocer la importancia de estos versículos que está escrito ahí en el Evangelio de Mateo.
El pasaje de Mateo 2, capítulo 4, es una pregunta que hace el rey Herodes hacia los principales sacerdotes, aquellos secuaces de él en ese tiempo. Herodes era el rey de los judíos, bajo la opresión romana en ese tiempo. Y entonces él los llama y le pregunta a los sacerdotes, a los más sabios, a los escribas del pueblo, en su búsqueda de encontrar al niño que había nacido. El rey de los judíos estaba preocupado de que alguien le sucediera en el trono. Él quería que lo sucediera su hijo, que obviamente lo sucede después. Pero hay un contexto histórico donde hay una preocupación de que alguien usurpe el trono terrenal que tenía Herodes en ese tiempo. Así que en su búsqueda por encontrar al niño que había nacido, el rey de los judíos, los magos del este habían llegado a Jerusalén, sabían. No habla que son 3 reyes la Biblia, Habla de 3 regalos, pero no habla de cuántos reyes eran. Seguramente eran unos astrólogos, estudiosos en las estrellas. Ellos habían llegado a Jerusalén y habían preguntado por el rey nacido. Herodes, entonces, al enterarse de esto, se preocupó por su posición en el trono, por el lugar donde lo ocupaba, y decidió también buscar al niño, pero no para honrarlo, sino para matarlo, para eliminarlo. Y tanto es así que escribió un decreto que mataran a todos los niños de 2 años y medio para abajo. Hubo una gran matanza en ese tiempo para tratar de eliminar a Jesús, y eso está escrito, eso es comprobable. La pregunta de Herodes en este texto es simple en realidad. Es una pregunta simple, pero es una pregunta muy profunda. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Y esta pregunta es importante porque muestra que Herodes era consciente de que esperaba un Mesías, o por lo menos que se esperaba la llegada de un Mesías. Pero también él no sabía dónde nacería. En aquellos tiempos los judíos esperaban al Mesías como el liberador de la opresión romana, el salvador de su pueblo, por lo que la pregunta que Herodes hace en ese momento va relacionada directamente con este concepto, ¿no? Entonces los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, respondieron a la pregunta de Herodes: en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Eso está escrito en un versículo más adelante. Y esta respuesta se basa en la profecía de Malaquías, en el capítulo 5 del libro de Malaquías, versículo 2, que establece que el Mesías nacería en Belén. Y eso fue escrito mucho antes del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, esta respuesta revela que los principales sacerdotes y los escribas del pueblo conocían las Escrituras, conocían la Torá. Y estaban conscientes de que el profeta había declarado el nacimiento del Salvador. Estaban conscientes de que la profecía del nacimiento de Jesús era correcta. Más allá que ellos estaban en Jerusalén en ese momento. Y esta respuesta nos muestra también que las Escrituras son importantes, que tienen un papel fundamental en la comprensión de la historia, en la comprensión de la relación que nosotros tenemos con Dios. Los principales sacerdotes, como describe este texto, los escribas, los sabios del pueblo, conocían y entendían las Escrituras. Y eso le permitió responder con precisión la pregunta del rey Herodes. Es importante tener en cuenta que al igual que los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, nosotros también podemos entender las Escrituras.
y conectarnos con Dios a través de ella. Además de esto, el pasaje de Mateo en el capítulo 2, versículo 4, es una invitación a reflexionar también sobre nuestras propias preguntas, sobre nuestras propias búsquedas en la vida. Al igual que Herodes, que buscaba al niño para... Obviamente, ese niño amenazaba su posición política en el trono. También podemos tener preguntas y búsquedas que nos preocupen o que nos inquieten a nosotros. ¿Quién es Jesús? Este pasaje nos muestra que, al igual que Herodes buscó las respuestas en los principales sacerdotes, en los escribas del pueblo, también podemos buscar nosotros respuestas en Dios, en las Escrituras. Ahí está la respuesta que nosotros necesitamos. Si podemos concluir este pequeño versículo que leímos, este versículo 4 del capítulo 2 de Mateo, creo que es una pregunta que Herodes hace a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo sobre dónde habría de nacer el Cristo. Y yo puedo hacerte esa pregunta esta mañana. ¿Dónde va a nacer Jesús en esta fecha? Esta pregunta muestra la preocupación de Herodes en ese tiempo por su posición en el trono. Nosotros también tenemos un trono de egoísmo, un trono que muchas veces no nos queremos bajar de ahí. No queremos humillarnos, bajar a la humildad. Así como Herodes estaba preocupado, muchas veces nosotros también estamos preocupados. No queremos ceder el trono al rey de nuestras vidas. Pero Él va a nacer. De todas maneras, Él va a nacer. Ahora, ¿dónde va a nacer? ¿Será en tu corazón? La respuesta de los principales sacerdotes y los escribas del pueblo se basa en las Escrituras y muestra la importancia de conocerlas y entenderlas. Por eso es importante leerlas, buscar ahí las respuestas de nuestra vida. Yo creo que este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias preguntas, sobre nuestras búsquedas, nuestra búsqueda de Dios, la búsqueda de nuestras respuestas ante los interrogantes que nosotros tenemos sobre las Escrituras, de conocer más a fondo quién era ese que había de nacer. Jesús está por nacer cada día si nosotros dejamos que Él nazca en nuestra vida y en nuestro corazón. Nosotros también tenemos que nacer de nuevo. Una vez que nosotros arrancamos, nos reseteamos ante Dios, Él nace en nuestro corazón. El versículo que sigue dice: ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Ellos estaban seguros que en Belén iba a nacer Jesús. Ellos estaban en Jerusalén en ese momento. Herodes estaba preguntando y ellos estaban en Jerusalén. Pero los escribas, aquellas personas que estudiaban la Biblia, los fariseos, sabían perfectamente dónde iba a nacer, dónde se iba a cumplir esa profecía mesiánica. El Evangelio de Mateo es conocido por su énfasis en el cumplimiento de las profecías. Habla mucho sobre lo que estuvo escrito y lo que se iba cumpliendo. Esas profecías mesiánicas. Hablando de las profecías sobre el Mesías. El versículo 5 de este capítulo hace referencia a una de las profecías más importantes sobre la Biblia. En este caso, como te decía, está citando el libro del profeta Miqueas, en capítulo 5, versículo 2, donde se predice, según ese libro, la presencia de Belén como el lugar más importante entre las ciudades que había en ese momento, como el lugar donde nacería el Mesías. Los magos, quienes habían llegado a Jerusalén desde el este, consultaban ahí al rey de Jerusalén, al rey Herodes,
sobre dónde se encuentra el niño, dónde está el paradero del niño, ese niño recién nacido, que es el rey de los judíos, decía. Y la respuesta de los escribas, de los principales sacerdotes, fue unánime: en Belén de Judea. Ellos sabían. Ahora te pregunto esta mañana, ¿sabes vos dónde va a nacer Jesús estos días? ¿Va a nacer en tu corazón? ¿Dónde va a nacer? ¿Qué significa el cumplimiento de las profecías mesiánicas? El cumplimiento de las profecías mesiánicas se refiere a la creencia de que el Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías y que Jesús de Nazaret, no porque nació en Nazaret, sino porque después vivió en Nazaret, Jesús de Nazaret cumplió estas profecías. El uso de las profecías mesiánicas por parte de Mateo, que está escrito ahí, es una forma que se establece el cumplimiento de este importante evento en la historia de la humanidad. Este pequeño texto, este pequeño fragmento, este versículo, nos enseña la importancia de la profecía en la Escritura y cómo ésta se puede ampliar en nuestras vidas, extender en nuestras vidas. Al leer el Antiguo Testamento podemos ver que Dios ha estado trabajando a través de la historia para establecer el reino o su reino en la tierra. Y esta profecía nos da una mirada hacia el futuro y nos invita a confiar en Dios cada día, saber que Él cumple con lo que Él promete. Aparte, este versículo nos enseña la importancia de estar atento a las señales que Dios nos muestra, a las señales que Dios nos envía. Los magos vieron esa señal. Ellos vieron esa señal en el cielo a través de una estrella. Y eso los llevó a buscar al niño Jesús, al Rey, al Mesías. Y la respuesta de los principales sacerdotes, de los escribas, señaló la precisión de esa profecía. Este pequeño versículo 5 nos hace, o no, nos despierta, nos da una alerta, creo que es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Si bien los planes de Dios pueden ser diferentes a los nuestros, a los míos, a los tuyos, y a veces sucede de maneras que no siempre podemos entender nosotros. Podemos estar seguros de que los planes de Dios siempre son fieles, se cumplen, tal y como Él lo había dicho anteriormente, tal y cual como lo había profetizado. La profecía que está escrito en Miqueas se registró cientos de años antes de que naciera Jesús, y sin embargo fue cumplida exactamente. Nosotros también podemos confiar en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas en nuestra vida, su propósito. Cada uno tenemos un propósito en Dios. No nacimos de un repollo para marchitarnos como un repollo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Es importante que nosotros respetemos la importancia y el valor de lo que Dios ha decretado, de las profecías que están en la Biblia. Que no tomemos a la ligera lo que está escrito ahí. Las profecías son una parte integral de las Escrituras, de la Biblia, del manual del fabricante, de ese super libro, como lo digo siempre. Y forma una gran parte de un plan, del plan redentor que Dios ha preparado. Entonces, cuando nosotros leemos, tenemos que abordarla con respeto, estudiándola, viendo, escudriñando, como dice la palabra, ¿no? Escudriñando, desmenuzando lo que dice ahí a fondo para comprender el significado y el propósito de los textos que están escritos ahí. Este versículo 5 de Mateo capítulo 2 nos
nos hace ver la importancia de la profecía en la Escritura y el cumplimiento de las profecías que hablan acerca del Mesías. Las profecías mesiánicas, como se dice, ¿no? Las profecías de la vida de Jesús. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios y la importancia de estar atentos, como los magos, a las señales que Dios nos envía. Este pequeño versículo nos anima a confiar en Dios, a confiar en su plan para nuestras vidas. Incluso, como decía, si nosotros, aun cuando nosotros no comprendemos completamente cuál es el plan, nosotros debemos confiar igual. Esa es una profecía de Belén, de la más chica de todas las ciudades, pero no la menos importante. Habla de la humildad de una ciudad, era la más chica, pero de ahí nacería el Mesías. Había un propósito inclusive con esa ciudad humilde llamada Belén de Judea. La profecía de Belén en el Antiguo Testamento es una de las muchas profecías en las que anuncia la llegada del Mesías. La llegada del Salvador, la llegada de aquel que Dios había prometido. A través de palabras de diferentes profetas, Dios reveló el plan de salvación hacia sus hijos. Reveló a lo largo de siglos inclusive. Faltaba 100 años para que naciera Jesús y Miqueas estaba escribiendo esta profecía. Él preparó el camino para su Hijo Jesucristo. Y estas profecías que están escritas reafirman la autoridad de la Escritura. Reafirman la omnipotencia de Dios, mostrando cómo su voluntad se cumple día a día. Se cumple incluso con detalles pequeños que lo había dicho, así también se cumple. Dios es fiel, no es hombre para mentir, dice las Escrituras. Este versículo 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Este versículo 6 de Mateo 2 están citando la palabra del profeta Miqueas que escribe allá en el capítulo 5, en versículo 2 de Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel. Esa es la profecía real. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, hasta la profecía que dice que el Mesías nacería de Belén, una ciudad pequeña en Judea, pero de ahí saldría el gobernante de Israel. A primera vista, Belén parece ser un lugar insignificante, como nosotros también. Como Yapeyú, cuando vamos a la historia argentina, donde nació San Martín. O de las ciudades donde nacieron los presidentes de Argentina. Ciudades pequeñas, pero de ahí nace el gobernador, el gobernante del país. Y en este caso es algo muy parecido, ¿no? Belén, una ciudad insignificante. Sin embargo, su importancia es porque radica ahí el cumplimiento de esta profecía, donde vendría el Mesías. Jesús nació en Belén. Y esta ciudad se convirtió en el lugar del nacimiento del Salvador de la humanidad, del Hijo de Dios. Por lo tanto, tiene un lugar especial en la historia. La salvación de la humanidad, una ciudad sagrada, que es visitada hoy por miles de personas. Cada año las personas que viajan hacia Israel quieren conocer la historia de la Navidad y sentir la presencia divina en este lugar.
La profecía de Belén es una profecía, es una de las profecías más importantes que están en la Biblia. Tiene una aplicación significativa en nuestras vidas. Muestra que Dios es fiel a sus promesas. Que sus planes se cumplen de manera perfecta. Esa profecía nos enseña que Dios siempre tiene el control. Él siempre está ahí, controlando todas las cosas. Esa profecía muestra que nosotros podemos confiar en Él. Esa profecía es una enseñanza. ¿Qué podemos aprender de esa profecía? Aprender que Dios es fiel. Mirando por ahí el ejemplo de los magos del Oriente que describe ese capítulo 2 de Mateo, ellos estaban dispuestos a buscar y a adorar a Dios, adorar al niño Jesús. Y nosotros debemos estar siempre en la búsqueda de nuestro Salvador, sin perder el tiempo, y adorarle en cada momento de nuestras vidas, sabiendo quién es Dios para nosotros. Yo creo que la profecía de Belén esa profecía que leímos hoy, esa profecía de esa ciudad como la más pequeña de todas, es una de las profecías que se ha cumplido en Cristo Jesús. Esa profecía nos muestra el poder y la autoridad de Dios también, y nos da la confianza de su salvación hacia nosotros. Nos recuerda que Dios siempre, siempre cumple sus promesas. Nos muestra que podemos confiar en Él, incluso en momentos difíciles, en momentos caóticos. Aún ahí podemos confiar en Él. Jesús nació en un pequeño pueblo como el nuestro, un pequeño pueblo llamado Belén, pero su impacto en la historia es enorme. Ojalá que esta profecía que leíamos en estos 3 versículos de Mateo, capítulo 2, 4, 5 y 6, nos inspire en este tiempo de Navidad a buscar a Dios, a aprender a adorarlo como nuestro Dios y a seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Que podamos entender la humildad que aún Belén, siendo tan pequeña, albergó el nacimiento de nuestro Salvador. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina